Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal en el que dialogamos de historia. El día de hoy tenemos un invitado, tenemos el privilegio de tener con nosotros al Dr. Will Fowler, con quien vamos a estar dialogando sobre un personaje pues controversial, ¿no? Entonces el doctor es especialista en el México del siglo XIX y además de que pues es catedrático de la Universidad de San Andrews, tengo entendido, y pues ha escrito una diversidad de obras relacionadas con México, ¿no? Por ahí tiene publicadas ya el libro de la Guerra de los 3 Años, biografías como la de Santa Anna, de Tornel, por ahí, y otras novelas que también han incursionado en la novela histórica, la novela de Patriotas, y actualmente que está presentando su nuevo libro Maximiliano, que tengo entendido se inserta en esta serie de libros de la editorial Crítica llamada Los Malos de la Historia. Doctor, bienvenido. Pues muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Bien, vamos a hablar justamente de Maximiliano, ¿no? Un personaje difícil de comprender, o no sé cómo lo podríamos denominar, ¿no? Entonces quisiera primero partir desde el comienzo, ¿no? ¿Cuál es el contexto de México y cuándo se empieza a pensar en regresar al sistema imperial? Es una pregunta muy importante, porque finalmente hay que entender de dónde viene, ¿no?, esta idea de traer un príncipe europeo a México. Y de hecho, primero quizás hay que pensar en el hecho de que México empezó como un imperio, ¿no? O sea, el Plan de Iguala en 1821, ¿no?, lo que creó fue una monarquía constitucional. Lo que pasa es que después ya el experimento imperial con Agustín de Iturbide fracasó y ahí ya se vino a consolidar la república. La primera vez que tenemos a alguien hablando de traer un príncipe europeo es Gutiérrez de Estrada, que escribe una carta abierta a Anastasio Bustamante en 1840, ya después de una experiencia de 2 décadas donde estos sueños, ¿no?, de tener una república constitucional, pues como que se ve que han fracasado. Al menos ha habido continuamente pronunciamientos, han derrocado los gobiernos, entonces como esa sensación de que las constituciones no funcionan. Y Gutiérrez de Estrada llega a la conclusión de que es que México es un pueblo monárquico y por lo tanto están fracasando las repúblicas porque no se aviene con la manera monárquica de los mexicanos. Él es una excepción, eso todavía en 1840 nadie hace caso, pero si nos ponemos ya en el contexto de los 1850, después de la experiencia de la guerra contra los Estados Unidos, van a haber ya más mexicanos que empiezan a pensar ¿por qué perdimos esa guerra? ¿Por qué perdimos de esa manera? Y quizás nos hace falta pues pensar en atraer un príncipe europeo. Europeo porque además puede llevar a que haya un poder europeo que nos defienda, ¿no?, con sus ejércitos, si el príncipe es de un país europeo, de la amenaza de los Estados Unidos. Y eso dijéramos, es de dónde viene esa idea de traer un príncipe europeo, pero ya es la coyuntura de los 1860, después de la Guerra de 3 Años, donde ya vamos a tener gente más activamente buscando un príncipe europeo. Esta idea de traer el príncipe europeo justamente la va a fortalecer, pues la derrota de México, ¿no?, ante esta guerra con Estados Unidos, que ya lo había advertido José María Gutiérrez de Estrada, ¿no?, en ese texto. Exactamente. O sea y no nos debemos olvidar de la importancia de los Estados Unidos en el imaginario de muchos mexicanos, porque la vivencia en esa guerra de 2 años fue tremenda. Y para conservadores mexicanos que lucharon en esa guerra, militares conservadores en particular, que después ven cómo Benito Juárez de alguna manera se apoyó en los Estados Unidos ya en la guerra de 3 años, ¿no?, esa guerra civil tremenda que tuvo lugar en México entre 1857 y 61, pues para ellos ven que lo que está haciendo Juárez y lo que están haciendo esos liberales creen que van a convertir a México como un protectorado de los Estados Unidos. Y ante eso, y ante la vivencia de esa guerra, el odio que tienen hacia los gringos, ¿no?, de alguna manera cualquier cosa, si se pueden apoyar en una potencia europea, mejor. De alguna manera habría que imaginar, aunque parezca absurdo decirlo, que es parecido a lo que hizo Fidel Castro, ¿no?, al vincularse a la Unión Soviética, ¿no?, ante la amenaza de los Estados Unidos, ¿no?, que quizás Castro en aquel momento no es que quisiera convertirse en un satélite de la Unión Soviética, pero ante esa amenaza mejor tener un gran hermano para apoyarlo. Los conservadores mexicanos, al buscar la ayuda de Europa, están haciendo algo muy parecido. ¿Y en qué momento entra Napoleón a la escena? Entonces Napoleón III ya desde hacía ya varios años, o sea, él se convierte ya casi en dictador en 1851,
en Francia, él ve los Estados Unidos y Rusia como las grandes potencias del futuro y una amenaza a Europa. Y desarrolla una idea de panlatinismo, que lo llama, donde él se ve como un emperador que apoyará a los países latinos contra, en el caso del Occidente, contra los Estados Unidos. Y se le ocurre la idea de imponer una marioneta, o sea, un príncipe en México, que no sea una intervención seria, que no sea una invasión, para que los Estados Unidos no puedan decir aquí hay una intervención europea y entonces puedan decir que, utilizando la doctrina Monroe de 1822, que ponía a los Estados Unidos como los defensores de las repúblicas latinoamericanas contra el imperialismo europeo, no. Si verdaderamente no se trataba de una intervención francesa, pero que los mexicanos invitaban a un príncipe que los franceses ayudaban a poner, de esa manera los Estados Unidos no se podían meter y los franceses podían controlar las cosas, ¿no? Pero, según él, defendiendo a los pueblos latinos contra, ¿no?, la amenaza a los Estados Unidos. Lo que pasa es que también sabemos que Napoleón III quería la plata y el oro que supuestamente había en Sonora, y pues también había un elemento más siniestro quizás detrás de su intervención, que no venía aquí a salvar a los pueblos latinos de la amenaza gringa. Que también otra cuestión era pues salvar a los mismos mexicanos, ¿no?, de este desorden que traían, ¿no?, justamente. Yo creo que esto es algo que tanto los mexicanos que acabaron apoyando al imperio, que quizás son más mexicanos de lo que nos gustaría decir o pensar, como también lo que justificará en parte la intervención. Y algo que Maximiliano mismo se cree que su función va a ser esta, es que después de décadas de guerra civil y de pronunciamientos y de revueltas y de gobiernos fallidos, no se busca de alguna manera a través de esta monarquía crear orden y paz. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué Maximiliano? ¿No había otros príncipes europeos? Pues Santa Anna le escribió una carta a Gutiérrez de Estrada en 1854 autorizándole para buscar un príncipe europeo. O sea, esto ya viene desde hacía tiempo. Santa Anna había empezado a movilizar esto precisamente porque no quería firmar el Tratado de la Mesilla, no quería vender la Mesilla y buscaba de esta manera tener el apoyo de un poder europeo para frenar los Estados Unidos. Fracasó en eso, pero ahí quedó la carta pidiéndole a Gutiérrez de Estrada que lo buscara. Y fue a diferentes reyes y diferentes príncipes. Incluso fue a Leopoldo I, el papá de Carlota, también lo invitó. Y finalmente yo creo que se encuentra de que Maximiliano es de los que están ahí sin reino. Sin reino, y con ganas de... Que también vale la pena mencionar que en aquella época era lo más normal del mundo para que familias reales europeas mandaran a sus príncipes a países que no tenían nada que ver con ellos. O sea, y había ejemplos, ¿no? Había muchos ejemplos. El papá de Carlota, o sea, el rey de Bélgica, el Leopoldo I, era alemán. Una prima de Maxi, Amalia, estaba de reina de Grecia durante 31 años, estuvo de reina de Grecia y era alemán. O sea, que era normal. Como tener seleccionadores, ¿no?, en la selección nacional de fútbol. ¿No? Sí. De otros países, ¿no? Aquí hubo, yo recuerdo, un entrenador sueco, ¿no? ¿No? Y ahí nadie dice, qué raro, ¿no? Y varios naturalizados. Bueno. Pero entonces, para él, el invitarlo a México tampoco era tan extraño. O sea, lo invitaron a Polonia, lo invitaron a Grecia. O sea, que... No es que se dijera, ¿y yo qué voy a hacer en un país que no me liga nada con él? No, entonces no, era normal, ¿no? Era normal. Era normal. Y entonces, se dan en 1861, vamos a decir que se sofocó, bueno, todavía quedaban por ahí unos reductos de los conservadores, ¿no? Pero cuando Juárez entra a la Ciudad de México y restablece la República, por así decirlo, suspende los pagos, ¿no? Es decir, que se van sumando varios factores para hacer posible esta intervención, ¿no? Totalmente. Yo creo que, y es esto, para entender el contexto y para entender cómo se dio el caso de que alguien como Maximiliano acabara de emperador aquí, hay que entender el contexto transnacional, el contexto nacional y el suyo personal. Y en términos del contexto nacional, transnacional, mexicano, Europa, la suspensión de la deuda, que se entiende perfectamente porque verdaderamente es que no hay dinero. No hay dinero después de una guerra de 3 años. Es que ya el país no tiene dinero. Y lo que hace Juárez no está diciendo que no se va a pagar. Está suspendiendo la deuda por 2 años. Está diciendo, dennos chance, ¿no? Dejen que nos pongamos un poco de orden en casa. Por otro lado, se va a negar a pagar lo que son deudas de lo que era el gobierno conservador de la guerra. Y eso va a servir de excusa. Ahora bien, el Reino Unido y España, que ya tenían costumbre de mandar sus barcos, ¿no?, para asustar a los gobiernos de países que les debían dinero,
o sea, en el convenio de Londres de octubre de 1861, cuando acuerdan los tres países, Gran Bretaña, Francia y España, mandar sus tropas a México, dicen muy claramente en ese tratado que no se trata de cambiar el gobierno de México. Van a mandar sus barcos para que Juárez cambie opinión y pague la deuda. Pero Napoleón III tiene otras ideas. Totalmente. Y cuando llegan acá, ¿no? Esos barcos, después va a haber el Tratado de la Soledad, que ingenia Manuel Doblado, y ante eso, medio se dice, vamos a buscar otra manera de pagar esta deuda para que se vayan. Y ahí los británicos y los españoles se van. Pero Napoleón III, bueno, las tropas francesas se quedan. Bien, cuando se está discutiendo todo esto de la suspensión de los pagos y en México, pues Manuel Doblado está tratando de llevar por buen término estos acuerdos, en Europa se sigue convenciendo a Maximiliano, no fue tan sencillo. No, o sea que de hecho a Maximiliano le llega la carta de la invitación en septiembre de 1861 y Maxi contesta que bueno, que está interesado porque está él solito allá con Carlota en este palacio precioso en Trieste, Miramar, pero aburridos en su jaula de seda, dijéramos, de oro. Que es Carlota que se refiere a eso como una jaula de seda y oro, ¿no? O sea, pero ahí están. Pero le dice a Gutiérrez de Estrada que aunque le tienta la idea, lo que él necesita saber es que el pueblo mexicano lo quiere. Y que tiene que haber como algo así como un plebiscito donde se demuestre que los mexicanos lo quieren, porque si no, eso es la condición que... ¿Y cómo se le convence que los mexicanos lo quieren? Bueno, va a tardar 2 años. Sí. 2 años de convencerlo, porque además entre esos 2 años vamos a tener el famoso 5 de mayo, ¿no? Que ante cualquiera en todo el mundo que se entere del 5 de mayo, pues si piensan que los mexicanos quieren una monarquía, pues igual eso les hace pensar 2 veces, ¿no? Sí. Pero para 1863, finales del 63... como que supuestamente los franceses ya tienen controlada la Ciudad de México y están empezando a dominar y se dedican además a ir forzando en los poblados que la gente firme peticiones diciendo que queremos a Maximiliano. Y solo será después de todo eso que Maximiliano se deja persuadir de que el pueblo mexicano lo quiere. Pero se tarda unos 2 años en Ok, sí, ya es cuando mencionas que justamente pues Juárez sale de la Ciudad de México hacia el norte, ¿no? O sea, fue una travesía larga. Y de alguna forma, pues los franceses tienen el control de la capital y tener la capital significaba pues tener el país, ¿no? Entonces, ¿cómo gobernó entonces Maximiliano? ¿Cómo fue el gobierno? Pues Maximiliano, claro, la gran sorpresa y el gran disgusto para los conservadores que lo hicieron traer, o sea, todos esos conservadores que se unen a los franceses para traer a Maxi, ¿no? Pues resulta que Maximiliano es liberal. Pero como Maximiliano le hicieron una carta a Gutiérrez de Estrada cuando después se enojaron los conservadores con él, le decían, pero ustedes sabían que iba a liberal. Si cuando él fue como gobernador en Lombardía, Venecia, había sido un gobernador liberal. Entonces, ¿qué se esperaban que iba a hacer? Y incluso ya las proclamas que va mandando de camino a la capital, en 1864, tras llegar en el puerto de Veracruz, va repitiendo aquello de que es liberal, que le gusta la idea de la libertad de cultos. ¿Qué esperaba entonces la iglesia de Maximiliano? Bueno, la iglesia de alguna manera decidió ignorar el hecho de que era liberal, pensando que una vez que estuviera aquí aboliría todas las leyes de reforma por las que, ¿no? Con Juárez y su equipo, ¿no? La familia enferma que se le llamaba, ¿no? Habían de alguna manera, pues habían legalizado la libertad de cultos, habían nacionalizado las propiedades de la iglesia, habían dividido el Estado de iglesia. Ahora pues los funcionarios, o sea, si uno nacía ya quienes lo llevaban eran ¿no? los funcionarios civiles, el registro civil, y llega Maxi y evidentemente pues hace que todo eso se quede, o sea que no lo... Y para el clero es nefasto, o sea que van a ver cartas, hay una carta que cito en el libro, donde hay una conservadora que dice que es que no hay ninguna diferencia entre Maximiliano y Juárez, ¿no? Eso puede ser y viene, y además su intención era tener a Juárez de primer ministro. Evidentemente Juárez no se iba a dejar. Buscó entonces este acercamiento con Benito Juárez. Totalmente. Y de hecho lo que busca es, llega, aparte de los conservadores, se queda con uno para que no se quejen, pero llena su gabinete de liberales moderados, sí. ¿No? Invita a Juárez obviamente le dicen que no, y intenta gobernar de manera liberal. Claro, ¿hasta qué punto ese gobierno es capaz de llevar a cabo sus grandes reformas? Sea, por ejemplo, tener educación gratuita para todos los mexicanos, o por ejemplo, tener su junta de clases menesterosas, que era para darle voz a los pueblos indígenas y a los pobres de México, las clases menesterosas.
proclamando, pues publicando sus decretos tanto en náhuatl como en castellano, algunos de ellos, creando una ley laboral donde se ponía un límite a las horas que los trabajadores debían trabajar, o sea que más horas de lo que es ahora, pero en 12 horas, pero en esas 12 horas se permitía 2 horas de descanso en medio de esas horas, ¿no? Y los recibía en su palacio también, ¿no? Y los recibía en su palacio, pero claro, de ahí a que esas reformas se puedan implementar, no en un país que estaba en guerra, porque evidentemente había los liberales constitucionalistas, que México tenía un gobierno constitucional legítimo cuando llegaron los franceses, defendiendo eso. Entonces siempre que los franceses se apartan de algún lugar, pues la vuelven a retomar los liberales. Entonces, ¿hasta qué punto esas reformas llegan a...? Pero quien lo intentó. ¿Y cuándo viene la debacle ya de que digan el imperio ya no? La debacle yo creo que viene en parte primero porque la guerra civil de los Estados Unidos, que transcurre entre 1861 y 1865, termina. Porque mientras los gringos están distraídos matándose todos entre sí, no están en una posición para frenar la intervención francesa, que según la doctrina Monroe deberían haber hecho. Entonces, ya una vez que termina esa guerra, ya empiezan los gringos a decir, ahí vamos, o sea que ustedes los franceses tienen que salir. Napoleón III, la experiencia del Segundo Imperio es un desastre para él, porque él esperaba que llegarían rápido, no haría falta que se quedaran las tropas francesas para tanto tiempo, y la plata y el oro que iban a encontrar iba a financiar las arcas del tesoro francés. Nada de eso sucede. Es como el Vietnam francés, por decirlo de alguna manera. Criticado en Francia por ella, empiezan a retirar las tropas. O sea, ya en enero de 1865 le dice a Maxi, lo siento mucho, pero nos vamos. ¿Y hay apoyo por parte de la familia de Maximiliano? La familia de Maximiliano tampoco apoya a Maximiliano porque el Francisco José, su hermano, dijo, no vayas, porque no queremos que Austria se meta en un lío, porque además es que va a ser un lío, y ya mucha gente ya veía que esto no iba a funcionar. Entonces, si vas como ciudadano privado, y además le hizo firmar un pacto de familia, ¿no? Donde renunciaba a todo derecho a la corona y todos los derechos de familia real austríaca. Una vez que había firmado ese pacto, donde después Maxi intentó escurrirse, pero lo había firmado, estaba dispuesto Francisco José a que fueran voluntarios austriacos. Pero verdaderamente no hubo un apoyo. Entonces se queda sin los conservadores, que lo odian por ser liberal, los liberales que están en contra de él porque ha sido impuesto por los franceses que se van y los gringos los tienen en contra. Entonces lo lógico es abdicar e irse, pero no hace eso. Aunque se lo piensa 2 veces, no lo hace, y al final, dijéramos, para sobrevivir, se une a los conservadores y les da chance a los conservadores, pero ya es el principio del final, ¿no? O sea, que ya no puede. Y mientras está este caos, digamos, todo está en contra de Maximiliano, se menciona que se ponía a jugar, a cazar mariposas, ¿no? Sí. Bueno, Maximiliano, por otro lado, es poeta, arquitecto, tiene un alma sensible, ¿no? Y le gusta la ciencia y la botánica, y entonces pues le gusta cazar mariposas. Y en momentos críticos, quizás en vez de estar al frente del gobierno, se va a Cuernavaca, donde hay una casa con un jardín, y ahí busca cazar mariposas. Y de manera así famosa o célebre, en Orizaba, en 1866, en octubre, cuando ya está pensando, en noviembre, cuando ya está pensando quizás en irse, ¿no? Y lo convencen los conservadores de que se quede, ahí se le ve famosamente desaparecer en el bosque cerca de Orizaba a buscar a mariposas, mientras todo el mundo está pensando cómo hacemos que se quede, o los conservadores están diciendo cómo hacemos que se quede. Ok, y entonces él no sale, pero Carlota se va. Carlota en finales de junio de 1866, cuando ya saben que todo el mundo se va, que todo el mundo está en contra, le dice a Maxi, tú no puedes abdicar bajo ninguna condición, ¿no? Un Habsburgo nunca renuncia a su corona. Yo me voy a Europa a hacerles cambiar de opinión a Napoleón III y además a buscar a los europeos para que me apoyen. Ella solita se va, se encuentra con Napoleón III, lo intenta convencer, Napoleón III dice que no. Ella le recuerda que él le dijo que jamás los traicionaría y que los ha traicionado. Desesperada se va a Roma, ve al Papa y ahí sufre lo que dicen los documentos de la época, una enajenación mental. Y lo que sabemos es que, bueno, tiene de repente brotes ya obviamente de demencia, paranoia, se cree que la van a envenenar, que va a beber agua de la fuente Trevi en Roma porque no se atreve, todo lo que le ofrecen no se lo bebe, tiene una gallina en su habitación, solo come los huevos que le da esa gallina porque no se atreve a beber comida. Se queda una noche en el Vaticano, es la primera mujer oficialmente que sabemos que se queda a dormir en el Vaticano. Y ya, pues pasaron los siguientes 60 años, digamos, recluida, ¿no? Con demencia.
Ok, o sea, el caos que había aquí en cuanto al imperio la llevó a la locura, ¿no? Pues puede que fuera eso, hay muchas teorías. Pudo ser sífilis que le hubiera dado Maximiliano, pero eso es otra historia. Bien, Will, ya para ir cerrando el tema, me gustaría que nos comentaras cómo fue la muerte de Maximiliano. Pues lo que tenemos es esta decisión final de que él se quede y de alguna manera en el momento que decide quedarse adopta ya una postura, le sale una dignidad que no sabemos de dónde le sale, ¿no? Y se enfrenta a la muerte de esa manera de se retira a Querétaro con sus tropas para batirse contra los liberales. Hay el sitio de Querétaro, el 15 de mayo entran las fuerzas liberales, lo atrapan, lo hacen prisionero y lo juzgan según la ley del 25 de enero de 1862, según la cual se debía fusilar a toda persona que apoyara la intervención. Pero él llevaba un ejército. Él llegaba al ejército, pero el ejército, bueno, fue un sitio muy fuerte, había muchos más soldados liberales en aquel momento, aunque Leonardo Márquez salió, rompió el sitio y se fue a la Ciudad de México supuestamente para traer más tropas, ya nunca regresó, y ahí, bueno, perdieron. Lo atraparon a él, a Miguel Miramón y a Tomás Mejía, los generales así fundamentales conservadores con él, y los tres fueron ejecutados el 19 de junio de 1867. Y claro, si yo digo en el libro que Maximiliano, que por un lado es un metiche imperialista, ¿no? De alguna manera, si de alguna manera los mexicanos, a pesar de que entienden por qué fue fusilado, medio lo perdonan o medio les robó el corazón, es porque ante la muerte, pues dice unas palabras ante la muerte donde habla de que quiere que su muerte de alguna manera sirva para la reconciliación de los mexicanos y muere gritando "Viva México". Y yo lo que digo es que en el libro es que si podemos pensar que un mexicano, normalmente pensamos un mexicano, es mexicano porque es de nacimiento, o sea, que nació en México. Yo digo que quizás a él lo podríamos considerar mexicano, pero mexicano de muerte. De muerte, ¿no? Y es interesante. Aparte en el libro mencionas que adoptó ciertas costumbres de los mexicanos, ¿no? Completamente, o sea, él decidió hacer de este su país, se enamoró de este país también, y entonces pues, cosas que igual se nos hacen absurdas, como que pasaba en caballo montado vestido de charro, no... Pero por otro lado, él quiso, esto era su país ahora, ¿no? Entonces era el rey de este país y ahí murió por este país. Sin duda el tema pues es más extenso porque tú analizas aquí cuestiones que pues realmente no las vemos en libros de historia, ¿no? Cuestiones como por qué no tuvieron hijos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues eso ya quedaría para que compren el libro, que se enteren de ese tipo de cosas. Will, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a Brújula Histórica. Un gusto, muchas gracias por invitarme y por estar aquí en la Brújula Histórica. Sí, y no se pierdan el siguiente capítulo de Brújula Histórica. Soy Javier Camas Ruiz. Hasta luego.